¿Qué tal? Sí, estaba escuchando que comentaban las cifras de asma pediátrica en nuestro país. Y es así, es decir, en la sala de espera de un pediatra, de 10 chicos que están sentados, uno por lo menos va a tener asma, ¿no? Es una enfermedad muy prevalente. Sí, se estima doctora, que la prevalencia que nosotros tenemos ahora en adolescentes es alrededor del 13%. Sí. Estamos en una época en la que constantemente escuchamos a los niños que están tosiendo, que en las noches se les complica poder dormir bien, y viene la pregunta a la mente de las mamás, de los papás, si esto va a derivar en asma, si tiene que ver con ellos, si cuando es frecuente, si siente un silbido. ¿Qué tenemos que hacer con esto y en qué momento preocuparnos? Sí, bueno, mientras más chiquito es el paciente, menos probable que el diagnóstico sea asma, ¿no? A ver, si las sibilancias, si los episodios de broncoespasmo persisten en el tiempo y transcurre toda la etapa preescolar y llega a la etapa escolar y podemos confirmarla con un estudio de función pulmonar como la espirometría, estaremos en condiciones de hacer diagnóstico de asma. En la etapa preescolar es muy frecuente que estos episodios de sibilancias se produzcan en verdad en relación a situaciones de infecciones virales estacionales, ¿sí? Algún porcentaje de estos pacientes probablemente persiste con estos episodios en el tiempo, en la etapa escolar, y vayan a desarrollar asma hacia adelante. Pero la verdad es que no es tan fácil poder predecir quiénes realmente van a ser los pacientes que van a desarrollar asma posteriormente. Nosotros tenemos algunos indicadores que los vamos evaluando en la consulta, pero no están a priori, tienen un curso bastante difícil de discernir en los primeros años de la vida para recibir el diagnóstico final más tardío, ¿sí? Doctora, pero ¿qué pasa en los casos donde aparecen algunos síntomas, pero además tienen antecedentes de la familia? Sí. ¿Suma eso? Eso es muy importante. Sí. Uno va juntando síntomas y antecedentes, es decir, un niño que presenta episodios de sibilancias en la etapa preescolar, que persiste en la etapa escolar, que tiene uno de los papás o los dos padres con antecedentes de asma o de cuadroscopía, de atopía, o el mismo niño, además de los episodios de asma, tiene asociado otros síntomas de atopía. Digamos, todas estas condiciones van sumando espacio en el diagnóstico final de asma a partir de la edad escolar, que nosotros lo podemos confirmar con pruebas de función pulmonar, ¿sí? Inclusive un poquito antes también hay chicos pero que pueden hacer estudios de función pulmonar, que es como el estudio que determina de poner el diagnóstico final más certero y no solamente en base clínica, ¿no? Bien. Doctora, empiezan a aparecer mucho más los síntomas y estos cuadros, como decíamos, en la etapa ya del jardín, bueno, los que van a maternal también y demás, porque bueno, comparten con otros niños y los virus circulan. Sí. Nosotros los llevamos al pediatra. ¿El pediatra ya puede diagnosticar y derivar a un neumonólogo? Yo creo que como las sibilancias, que es ese ruido agudo musical que usted me comentó recién, ¿no? Sí. Ese chiflido referido por los papás, es un síntoma muy común a otras patologías que no son asma y que pueden inclusive ser más severas, más importantes. Es importante que si el papá, si los padres notan que estos cuadros en los que aparecen sibilancias son recurrentes y a lo mejor son atendidos en las guardias, es importante que se haga una consulta con el pediatra, porque él va a evaluar cómo está la evolución clínica del paciente, va a buscar otros síntomas y otros signos que nos puedan orientar hacia otros diagnósticos que cursan con sibilancias y que es muy importante su detección precoz. Y si su pediatra, que es quien está habilitado y quien más conoce al paciente, lo considera, entonces de ese modo podrá entonces derivarse a un especialista para entonces, bueno, continuar el seguimiento neumonológico. Bien. Doctora, mencionábamos las sibilancias y es como un síntoma de alerta que todos conocemos que podría tener que ver con el asma, pero ¿qué otras manifestaciones puede tener el asma y si es diferente en los niños o si aparece en la edad adulta? No es diferente porque, a ver, en términos clínicos, el asma es una enfermedad que afecta la vía aérea y genera obstrucción de la vía aérea.
Este fenómeno está presente tanto en los niños como en los adultos, ¿sí? La enfermedad es lo mismo, tiene diferentes manifestaciones, algunos patrones inflamatorios diferentes en los adultos que en los niños, pero digamos, la enfermedad, asma per se, tiene las mismas características en la infancia que en el paciente adulto, ¿sí? Inclusive hasta los tratamientos son los mismos. Bien. Varían la dosis, varía la intensidad, digamos, hay variaciones, pero en términos de los tratamientos en sí, son los mismos, exactamente. Bien, y doctora, respecto a los tratamientos que se pueden hacer, primero a ver si el asma, hay distintos cuadros leves hasta llegar a crisis que pueden aparecer en distintos momentos. Alguien que no tuvo nunca una crisis y tiene asma, ¿puede llegar a tenerla en algún momento o es porque está con tratamiento y eso no va a aparecer nunca? A ver, una cosa es la emergencia, es decir, sí, las exacerbaciones, las crisis, sí, que las exacerbaciones se manejan, pueden ser leves, moderadas o severas, y el tratamiento es más o menos siempre el mismo, en agudo. Y otra cosa es el tratamiento crónico del asma. Todas las intervenciones terapéuticas que nosotros hacemos crónicas de mantenimiento es para evitar precisamente que aparezcan las exacerbaciones. Cuando el paciente llega a la consulta, trae una serie de síntomas previos que nos cuentan a nosotros, históricos de antes, y en función de eso nosotros establecemos un panorama de severidad en función de una serie de cosas que están estandarizadas. Ese paciente entonces puede ser leve, moderado o severo. Y en función de esa clasificación yo voy a administrar un esquema terapéutico según la severidad que me impresionó el paciente trayendo esa historia previa. Luego yo evalúo de mi intervención terapéutica esa respuesta, es decir, si el tratamiento fue suficiente, si dejó de tener síntomas, si dejó de tener exacerbaciones, porque finalmente lo que nosotros queremos es que el paciente esté controlado, que no tenga exacerbaciones, que pueda hacer vida normal, que la función pulmonar sea normal, con la menor cantidad de tratamiento, que en este caso son los corticoides inhalatorios y los broncodilatadores de acción prolongada, ¿sí? Bien, doctora. Luego de cierto tiempo uno va haciendo esquemas de descenso de acuerdo a cada paciente. Otra consulta que surge por ahí tiene que ver con factores que pueden ser desencadenantes o agravantes, y uno piensa, bueno, a ver, de chico capaz que no me curé bien cuando estaba enfermo de una gripe, de una neumonía, ¿eso puede llevar a que en el futuro se desencadene un asma? A ver, por un lado, la primera parte de la pregunta, el asma tiene desencadenantes. Sí. Es decir, los episodios de broncoespasmos pueden estar desencadenados por unas cuantas cosas. Infecciones virales estacionales es lo más común en pediatría, pero también puede estar el espasmo del bronquio puede estar desencadenado por emociones, por el humo del cigarrillo, por el ejercicio, por ejemplo. Entonces, un bronquio con esta enfermedad, ante distintos desencadenantes, reacciona de la misma manera. Con los tratamientos nosotros lo que hacemos es evitar esa tendencia de los bronquios a, expuesto ante todos estos desencadenantes, a que se cierren. ¿Sí? Este es nuestro objetivo final. En cuanto a eso, esto es así. Ahora, si una neumonía, me parece que me planteó usted mal curada o algo así, sí, ¿puede terminar evolucionando en asma? Definitivamente no. Para nada, no. Bien. Por último, ya hablar de lo que es el tratamiento, y hoy por hoy, a ver, el asma se puede curar. ¿Cuáles son los tratamientos que existen, la medicina que tenemos hoy por hoy? Bueno, el asma se controla perfectamente y los niños que pueden desarrollar vida absolutamente normal. Hay que establecer bien el requerimiento, es decir, la severidad que tiene el asma de cada niño y dar un tratamiento apropiado. Los tratamientos que tenemos hoy son espectaculares, son súper eficientes y muy seguros en cualquier escalón de severidad que consideremos, leves, moderados o severos. Y hace muchos años que los tenemos. Y en el escalón de los tratamientos más severos para los asmas más graves, que son muy pocos pacientes, son 5% del total de pacientes, pero que aportan mucha morbilidad y mortalidad inclusive, año a año estamos teniendo nuevas alternativas terapéuticas que nos permiten, que son los anticuerpos monoclonales, que nos permiten a nosotros hacer tratamientos más personalizados, es decir, darle a cada paciente el fármaco que necesite en función de las características que tiene el asma de ese chico.
¿sí? Porque nuestro destino final, digamos, el objetivo final que nosotros queremos es que no haya mortalidad por asma, que aún sigue existiendo, ¿no? Hay que recordar que en Argentina se mueren alrededor de 3 chicos por año por asma, una enfermedad 100% evitable, ¿sí? Bien. Doctora, agradecerle por este tiempo para el EB12. Bueno, de nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La doctora Verónica Llubergia, médica pediatra neumonóloga del Hospital Garrahan.